Y finalmente, los 10 ex ejecutivos de las cadenas de farmacias acusadas de colusión de precios no deberán ir a clases de ética empresarial ni tampoco pagar 255 millones de pesos a fundaciones de caridad. Esto luego de que la Corte de Apelaciones rechazara el acuerdo alcanzado entre las partes y decidiera que la responsabilidad de los imputados se va a determinar en un juicio oral, así como también su sanción en el caso de ser declarados culpables. Queremos conversar al respecto. Para ello nos acompaña acá en CNN Chile el abogado y profesor de Derecho Civil de la Universidad Bolivariana, Augusto Cavallari. Augusto, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenos días. Bueno, queremos partir un poco explicando. Yo hacía la introducción respecto a este acuerdo que se había llegado. Al desestimarse esto, volvemos a cero. O sea, todo comienza desde el punto cero. Sí, lo que ocurre es que el procedimiento penal en su concepción, yo soy profesor de Derecho Penal, en su concepción de procedimiento ordinario, admite la posibilidad de una salida alternativa. En este caso eso es lo que se exploró, la salida alternativa, por eso se la jugó el Ministerio Público, porque la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento es un mecanismo que depende de la voluntad del Ministerio Público. El Ministerio Público se la jugó por obtener esta suspensión condicional del procedimiento. Uno de los querellantes, que es un exdiputado, a través de sus abogados dedujo recurso de apelación en contra de esta suspensión condicional del procedimiento, cuyos parámetros eran, como usted mencionó, unas clases de responsabilidad, son 30 horas de responsabilidad empresarial, y además el pago de una suma de 250 millones de pesos, que no son 250 millones de pesos por cada uno de los imputados, sino que se diversifica. Los gerentes generales pagaban 45 millones de pesos, los gerentes de área 15 millones y otras jefaturas 5 millones cada uno, para más o menos bien distribuido el paquete económico, así, para que nadie gastara demasiado, más o menos. Y eso fue recurrido por uno de los querellantes, y los argumentos para recurrir en contra de la resolución que acogió esta salida alternativa eran, en primer lugar, que no se daba en la letra A del artículo 237 del Código Procesal Penal, esto es, la pena que se podía aplicar excedía los 3 años de presidio. Y en segundo lugar, que no se solucionaba el conflicto. Y la Corte de Apelaciones, la sexta sala de la Corte de Apelaciones, acogió esta apelación fundamentalmente por el primero de los argumentos. Sin embargo, el ministro Cepeda añadió y acogió no exactamente el argumento del conflicto, pero dejó un claro precedente, irrelevante precedente, relativo a la solución del conflicto, y enunció que fijó en su voto, que corrobora el voto de revocación de la resolución apelada, que no debe de considerarse para efectos de la pena a aplicar exclusivamente el quantum de la pena, sino la aplicación de ciertos principios, como el principio de legalidad procesal, el principio de culpabilidad, el principio de igualdad, en cuanto a cuál es el trasfondo y el efecto. Augusto, esto quiere decir que si partimos de cero hay que nuevamente dar a conocer todos los elementos disponibles para que primero se determine si son culpables o son absueltos, porque bien perfectamente estas personas también existe la opción, si van a un juicio oral, que podrían ser absueltas. Sí. Ya, ahora bien, si se declaran culpables hay que ver a qué sanción se arriesgan en materia penal, y ahí quiero que usted me explique respecto a los delitos por los cuales se están procesando estas personas. Claro, se está aplicando mal llamado el delito de colusión del artículo 285 del Código Penal y 200. Por eso se les acusa a ellas, por el delito de colusión. Exactamente, que no es colusión, porque el concepto de colusión es distinto. Aquí acomodamos muchas veces los conceptos. Y corresponde a los que fraudulentamente consiguieren alterar el precio natural del trabajo, género, mercaderías u otros objetos de contratación. Y ese tipo penal no tiene una pena mayor que presidio menor en su grado mínimo, o sea, la pena es baja. Bien, pena de libertad, además. Naturalmente. Por la calidad de la pena. Claro. Ahora, en un análisis penal, este tipo escogido por el Ministerio Público es un tipo de infractorio leve, o sea, las sanciones bajas. Y a mi juicio admite reparos desde la perspectiva del principio de tipicidad, porque contiene elementos normativos como
conseguir alterar el precio natural. Y eso se puede invocar en un juicio oral. ¿Qué significa precio natural? ¿Qué es el precio natural? Cuando unos empresarios fijan un precio, ¿eso es el precio natural? Entonces es difícil acreditar ese tipo penal. Desde esa perspectiva, porque estaríamos en problemas, cuando se llega al juicio oral, estaríamos en problemas de definir si en realidad lo que hicieron en este acuerdo de las tres grandes cadenas significa alterar un precio natural, porque realmente en el mercado no hay un precio natural. Ahora, si esa no es la figura correcta, ¿cuál debiera ser entonces la figura que se configuraría aquí, la figura legal o el delito más bien? Claro, esto es el concurso aparente. ¿Cuál es el tipo penal? Tal parece que el Ministerio Público opta por un tipo penal que no tiene una mayor trascendencia desde el punto de vista de la sancionalidad. Me parece un tipo penal suave, leve, pero además yo creo que no calza exactamente con los hechos. Eso se llama principio de tipicidad. Debe de aplicarse un tipo penal que corresponda a los hechos. Y a mi juicio eso es discutible. Yo creo que esto debió considerarse como estafa, y en términos del 468 del Código Penal, y este delito alcanzaría a 5 años de presidio, incluso más, considerando el monto y considerando que se está invocando a hechos reiterados o delitos reiterados. Por ser 5 años de presidio podría ser incluso una pena que eventualmente, obviamente inciden muchos factores, ¿podría cumplirse no con una pena alternativa? Exactamente, incluso podría llegar a presidio mayor en su grado mínimo, de 5 años en día a 10 años. Ahora, esto tiene que ver cómo los operadores del sistema, y a veces los jueces de garantía, ven a las personas a los empresarios y personas que pueden ser invocadas de responsabilidad penal. Entonces, el sistema... la verdad es que ve a ciertas personas como delincuentes que merecen una pena grave. Dos personas, le doy un ejemplo, si dos sujetos en la calle amedrentan a una persona para quitarle 2.000 pesos, y son dos sujetos fornidos, y amedrentan a una persona, eso puede ser robo con intimidación. Y que tiene una alta pena además. De 5 años y un día, claro, a 15 años, la misma pena de homicidio. Sí. O sea, son sancionados como si lo hubieran matado. Sí. Pero cuando se ponen de acuerdo unas farmacias que provocan un daño social impresionante, casi indescriptible. En realidad se aplica un tipo penal que tiene baja incidencia, baja relevancia. Tal parece que se escoge un tipo penal que no quiere perjudicar o dañar mayormente a estos gerentes que merecen tanto respeto, ¿verdad? Entonces da que pensar acerca de qué es lo que quieren los operadores del sistema. Porque está mal balanceado la invocación del jus puniendi y la aplicación de la finalidad persecutoria. Tal parece que lo que se procura es aplicar esta brazo armado, esta enorme, esta terrible arma del Estado que es el jus puniendi, mucho a unas personas que se les califica como delincuentes, pero a otras personas que difícilmente, como empresarios, ejecutivos, se les va a calificar como delincuentes, no se les aplica el rigor de la ley. Ahora, considerando que se lleva adelante, en un caso hipotético, estas personas sean declaradas culpables, finalmente condenadas también por el caso de colusión, probablemente tendrían una pena donde tendrían que hacer algún tipo de firma, considerando los antecedentes previos que tienen, etcétera. ¿Se pueden sumar además otros elementos a esta condena o se puede recurrir por la vía civil, a lo mejor para obtener mejores beneficios que por el área penal? A ver, si miramos, nuestro ordenamiento jurídico contiene enormes falencias que la verdad no suelen ser reconocidas. Ir por un juicio civil significa en su primera instancia 5 años, 8 años, en primera instancia. Para personas que tienen escasos recursos, hay querellantes, hay personas interesadas, 8 años. Yo creo, y en su primera instancia, no sabemos cuánto va a durar en su segunda instancia o en un recurso de casación. Sí. Es decir, la vía civil no tiene ningún sentido real. Está ahí el juicio ordinario en el Código de Procedimiento Civil, pero es una figura que poco o nada sirve para las personas que requieren una reparación.
Y en cuanto al tipo penal, yo no creo que reciban, considerando el tipo penal invocado, no creo que reciban una sanción muy grave, tomando en cuenta que no hay agravantes, que todos son beneficiarios de la atenuante irreprochable conducta anterior y que van a reconocer el hecho, con eso tienen dos atenuantes. Entonces, difícilmente la pena va a cumplirse privativamente de libertad. De hecho, si usted observa los requisitos de la suspensión condicional de procedimiento, parecen un tanto acomodados para no molestar tanto. Tome unas clases y pague un poquito de dinero y todos quedamos felices. Y eso, la verdad, no se ve bien. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona esto. Le queremos agradecer al profesor de Derecho de la Universidad Bolivariana, Augusto Cavalari, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Gracias.